en forma normal cuando se han cumplido todas las etapas del proceso. Vamos a encontrar fundamentación legal en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo 198, que regula lo relacionado a la sentencia. Si usted tiene su código, por favor, siga la lectura. Dice artículo 198 del Código Procesal Civil y Mercantil. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. ¿Y qué dice la ley del organismo judicial? La ley del organismo judicial, en su artículo 141, por favor, si puede seguir la lectura, dicen cómo se clasifican las resoluciones en general. Esto es bien importante, este artículo, por favor. El artículo 141 de la ley del organismo judicial dice que las resoluciones judiciales se dividen en 3 clases. Se dividen en decretos, en autos y en sentencias. El decreto son determinaciones de trámite. Los autos son los que deciden materia que no es de simple trámite, es decir, no es un decreto, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deben razonarse debidamente y aquí tenemos la diferencia con la sentencia. Las sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designados como tales por la ley. Entonces, esa es la clasificación de las resoluciones que ustedes van a encontrar: decretos, autos y sentencias. El artículo 142 nos establece el plazo para resolver. Establece las providencias o decretos deben dictarse a más tardar el día siguiente de las que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días y las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, y esta se verificará dentro de los 15 días después de que se termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes en cuyo caso se estará a lo dicho en esas leyes. El mismo artículo establece que la infracción de este artículo se castiga con una multa de 25 quetzales a 100 quetzales que se le impondrá al juez o a cada uno de los miembros por un tribunal colegiado, salvo que la demora haya sido causa justificada a juicio del Tribunal Superior. Esta causa se hará constar en autos para el efecto de su clasificación. Como estos son términos que nosotros ya vimos dentro del curso, les pregunto si alguien puede responder, ¿qué diferencia hay de un tribunal unipersonal con un tribunal colegiado? Si alguien puede responderme. ¿Ningún comentario? Magíster, sí. Dígame. Sí. En el primero es únicamente, en el unipersonal es solamente el juez. Sí. Y en el tribunal generalmente son 3 jueces, uno es el que actúa como presidente. Muy bien, tribunal colegiado. Muchas gracias, licenciada Ana. Entonces, tenemos el plazo para notificar. Las providencias o decretos serán notificados dentro de un plazo máximo de 2 días siguientes de haber dictado el tribunal competente. Los autos definitivos se notificarán dentro de un plazo máximo de 5 días siguientes de haberse dictado el tribunal competente. Generalmente la misma ley, cuando estamos trabajando la materia específica, nos indica cómo se da fin a un proceso por medio de autos o sentencias. Las sentencias se notificarán dentro de un plazo máximo de 15 días de haberse proferido por el tribunal competente. La infracción
de este artículo hará incurrir en responsabilidad administrativa a los que resultaran responsables y se sujetarán a las sanciones que les podrá imponer la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la ley específica establece el plazo para emitir la sentencia, pues como dice la ley del organismo judicial, nos vamos a lo que disponga la ley en específico, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Perdón, licenciada, ¿y en la práctica los tiempos procesales qué tanto se cumplen? Lo que sucede es de que, digamos, en la práctica, en la realidad, no son los días, los plazos son corridos, pero cuando nos entregan los documentos, en la sentencia sí coinciden los plazos. Cuando leemos la sentencia sí está los plazos de la ley. Entonces, por ejemplo, en los divorcios, sí, en los divorcios voluntarios, si dice, por ejemplo, aquí si las partes se niegan, digamos, se inhiben o rechazan el plazo para impugnación, está firme al tercer día. Entonces, depende del proceso que se esté llevando. Y entonces, hay que leer, digamos, la ley para ver si la ley es específica en cuanto al plazo. Si existiera una renuncia en este caso, por ejemplo, en el divorcio, al tercer día queda firme, ya no esperamos los 15 días para que esté firme. Ok, gracias. Muy bien. Tenemos el artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial, nos indica los requisitos. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que las dicte, lugar y fecha, su contenido, la cita de las leyes, las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados y en su caso el del secretario, o solo la de este cuando esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. Actualmente, como ya sabemos que existe la ley de simplificación de trámites, se pueden ustedes encontrar que algunas judicaturas ya tienen la firma electrónica. La irrevocabilidad de los autos. Artículo 144. Las sentencias y los autos no pueden ser revocados por el tribunal que los dictó. ¿Cuándo se exceptúan? Los autos originarios de los tribunales colegiados, las resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia que infrinjan el procedimiento cuando no se haya dictado sentencia. En estos casos procede la reposición, el recurso de reposición. Y el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial nos establece las sentencias y su ejecución. Aquí esta parte es bien importante porque nos establece la redacción. Las sentencias se van a redactar en primer lugar con el nombre completo, la razón social o denominación y domicilio de los litigantes. En su caso, de las personas que hubieran representado y el nombre de los abogados de cada parte. B, clase y tipo de proceso y el objeto sobre el que versó en relación a los hechos. Entonces, todos los hechos que se establecen en los memoriales, ya sea de demanda o de contestación de demanda, esos también los transcribe el juez. Se consignará en párrafos separados los resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, ya sabemos qué es la reconvención, las excepciones, vimos cuáles son las excepciones que pueden interponerse y los hechos que se hubieran sujetado a la prueba. D, las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de cuáles de los hechos sujetos a discusión se estiman probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y los principios que sean aplicables al caso y se analizarán las leyes en que se apoyen los razonamientos en que descanse la sentencia. Entonces, aquí es bien importante porque las sentencias es el resumen de todo lo que sucedió en el proceso. Todos los hechos que se expusieron y la forma en que se diligenció todas las pruebas que fueron rendidas, que fueron sujeto
hechos que fueron sujetos a discusión, todo esto en la sentencia se puede leer. Entonces, en una sentencia es suficiente para podernos dar cuenta de cómo se desarrolló un proceso. ¿Por qué? Porque la parte resolutiva del juez tiene que ser precisa y congruente con lo que las partes solicitaron y con lo que se probó. Entonces, el juez tiene la obligación de dictar una sentencia de conformidad con lo que se expuso en el proceso. Es decir, aunque el juez sepa algo que, digamos, sabe una sentencia, por ejemplo, en el ámbito penal, hay cosas que no se demuestran dentro del proceso. El juez no tiene esa capacidad para dictar una sentencia condenatoria si no tiene los suficientes elementos para, digamos, que sustente una sentencia condenatoria. Entonces, muchas veces esas sentencias son, digamos, no son condenatorias porque el proceso no tuvo, digamos, el proceso penal, ejemplo, no tuvo esa fuerza de poder, de que el juez convalidara los hechos, ¿verdad? Entonces, no puede, por los principios del derecho, del debido proceso, él no puede fundar su criterio en una sentencia, sino que tiene que ser definitivamente con lo que se prueba. Tenemos, vamos a ver, por ejemplo, en el ámbito laboral, hay artículos, hay leyes, perdón, según la materia, que establece cómo se dictan las sentencias. Por ejemplo, en el ámbito laboral, ustedes pueden leer el artículo 364 del Código de Trabajo y ellos dicen, las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan. ¿Cuáles son? Cualquier cosa, es decir, todas aquellas razonamientos para fundamentar sus resoluciones, todo lo que tenga que pueda proceder en este sentido. Y sean congruentes con la demanda. Aquí hablamos de la prueba, ¿verdad? Condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. Cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que se ha cometido alguna infracción sancionada por las leyes de trabajo y previsión social o por las leyes comunes, el juez, al dictar la sentencia, mandará que se certifique lo conducente y que la certificación se remita al tribunal que deba juzgar. Y ya actualmente ya sabemos que existe un juzgado penal laboral del incumplimiento de las sentencias en materia laboral. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que la sentencia es ese instrumento que tiene esa fuerza coercitiva, obligatoria, de cumplimiento forzoso, porque hay una consecuencia. Entonces, aquí tenemos lo que es una sentencia. Doctrinalmente, la sentencia es el resultado de una operación intelectual y un acto de voluntad por medio de la cual el juzgador trata de explicar el razonamiento que lo ha conducido para tomar la decisión, en virtud de que esto es una facultad que le ha sido otorgada jurisdiccionalmente. También nosotros ya en clase vimos el fundamento constitucional por la cual el organismo judicial pues tiene ese alcance, ¿verdad? En esa práctica del correcto silogismo, en donde la premisa mayor, que es la ley, y la premisa menor, que son los hechos probados, y la conclusión es el fallo. Entonces, vemos que una sentencia prácticamente es el resumen de las actuaciones del debido proceso y no puede emitirse una sentencia si no descansa en congruencia con los hechos y con las pruebas que fueron, digamos, rendidas dentro del proceso. Entonces, así es como se emite una sentencia. Doctrinariamente existen elementos de la sentencia, elemento objetivo y elemento subjetivo. Objetivo es ese documento escrito que contiene el fallo, que contiene la decisión, que contiene la sentencia, ¿sí? Que contiene la disposición a seguir. Y el elemento subjetivo es esa voluntad plena del juez que analiza
¿verdad? A través de la interpretación de los medios de prueba, la valoración de los medios de prueba. La semana pasada vimos cómo se puede valorar los medios de prueba y la aplicación de las normas procesales. Entonces, tenemos que dentro del contenido de la sentencia se parte de lo que regula el artículo 147 de la Ley del Organismo Judicial. Se establecen los requisitos que la sentencia debe cumplir. Entonces, nosotros ya le dimos lectura cuáles son los requisitos según el Código Procesal Civil y Mercantil. Se establecen los requisitos de la sentencia, la forma en que se redacta y según cómo se integra el artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial, que establece los requisitos que debe llevar y el que le di lectura hace un momento. Tenemos dentro de esos requisitos el encabezamiento. Dice, todas las resoluciones deben indicar el grado y número de juzgado del lugar en que se dictan la sentencia y la fecha. La identificación de los sujetos. Aquí en esta parte de la identificación, la parte de la sentencia que suele denominarse encabezamiento debe expresar quiénes han sido las personas que han intervenido en el proceso. ¿Quiénes son? El nombre completo, la razón social o denominación, el domicilio de los litigantes, la representación y el nombre de los abogados de cada parte. La identificación, digamos, por ejemplo, ya sabemos que en el ámbito laboral, por ejemplo, en la identificación de las partes, aquí en el ámbito laboral aclaran que también se debe consignar la vecindad. Entonces, si eso es dentro del proceso laboral, también lo van a consignar. La identificación del objeto del proceso. Forma parte del encabezamiento, el objeto sobre el que versa y la relación de los hechos en el proceso. La fundamentación, se deben colocar resúmenes sobre el memorial de demanda, contestación de la demanda, de la reconvención y de las excepciones interpuestas, dejando constancia de lo que las partes expusieron. Entonces, cuando leemos una sentencia, el juez hace un llamado de forma literal de lo que las partes expusieron en la demanda, en la contestación de la demanda, en la reconvención o en las excepciones. También se hace un resumen de los hechos controvertidos, de las doctrinas fundamentales del derecho y los principios que sean aplicables en el caso. Ejemplo, si en algún memorial, demanda o contestación de la demanda, las partes fundamentan sus dichos con doctrinas del derecho, con principios que son aplicables, también esto lo hace, los trae llamado al juez, el juez en la sentencia, pero dentro de la parte de los hechos del memorial, ¿verdad? Es decir, aparte el juez hace ese análisis doctrinario que se puede fundamentar, por supuesto, en los principios aplicables del derecho. Es como para reforzar el motivo por el cual está asentando su decisión. Entonces, porque sabemos que los jueces tienen una responsabilidad. Entonces, se considera que la decisión de los jueces son imparciales, ¿sí? Entonces, aunque ellos no estén de acuerdo con un proceso, si al proceso no se le incorporaron suficientes elementos para emitir una sentencia condenatoria o absolutoria, el juez no tiene esa facultad de poder decidir de forma personal, sino que tiene que fundamentar su decisión sobre todo lo que versa el proceso. De ahí la importancia de cómo se hace cómo se proponen las pruebas y cómo se diligencian las pruebas. Entonces, en la parte resolutiva o el fallo contendrá las decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Entonces, muchas veces se comete el error por parte de los abogados de solicitarle cuestiones que son ajenas directamente al objeto del proceso. Por ejemplo, en
en un proceso, por ejemplo, de pensión, digamos un proceso de divorcio. El proceso de divorcio, por ejemplo, el fundamento del proceso de divorcio es la disolución del vínculo conyugal. Entonces, en un divorcio, por ejemplo, se pactan la pensión alimenticia y a quién corresponderá la guarda y custodia, porque es parte de la familia, es decir, lo que importa. Y entonces, por ejemplo, si es un divorcio por la vía oral donde las partes no están de acuerdo, por ejemplo, esos aspectos sí se van a ventilar en el sentido de que no está fijada la pensión y son uno de los causales por las que las partes no llegan a convenir en un divorcio voluntario. Contrario, Censu, cuando las partes sí están de acuerdo al monto que se va a fijar la pensión o, por ejemplo, a quién se va a quedar a cargo de la guarda y custodia, pues es más fácil llevar un divorcio voluntario. Pero en este caso, si bien es cierto, se va a ventilar el aspecto de la disolución del vínculo conyugal, como ya existe familia, ¿sí? En el caso, por ejemplo, que hubieran hijos, se tiene que dilucidar a quién le corresponde la guarda y custodia, la forma de cómo se van a relacionar y el monto de la pensión alimenticia. Inclusive, si no hubiesen hijos, sabemos que la ley establece que para la mujer divorciada existe ese derecho de una pensión, pero actualmente hay criterios de jueces en donde también el varón debe pronunciarse respecto si le corresponde o no una pensión también. Entonces, en este caso, si bien es cierto, el proceso es de disolución del vínculo conyugal, por la naturaleza de la institución que es el matrimonio, se ventilan estos aspectos. Por eso es que ustedes, cuando le han dado lectura al artículo 78 del Código Civil, habla de que es un acto por medio del cual un hombre y una mujer se unen en matrimonio para vivir juntos, procrear hijos, educarlos y alimentarlos entre sí. Esa institución encierra todo el elemento familia, la convivencia, por ejemplo, la convivencia, la forma en que van a educar, criar y alimentar a los hijos. Entonces, derivado de la naturaleza de esa institución, que es el matrimonio, también se aborda el aspecto de cómo se disuelve ese vínculo conyugal. Por eso es que ustedes pueden como entrar en el análisis, por ejemplo, cuando entren ustedes a estudiar la institución del matrimonio y del divorcio, pueden ustedes entender por qué en este tipo de procesos sí se ventilan cuestiones accesorias, pero que dependen del objeto principal. Tenemos las firmas, tratándose de la sentencia de primera instancia, contendrá la firma del juez y del secretario. Tenemos efectos de la sentencia. Los efectos de la sentencia provienen no del documento en sí, sino de ese poder público del que está revestido quien lo dicta. ¿Y quién lo dicta? Un juez, puesto que está en el órgano jurisdiccional que actúa en nombre del Estado. Entonces, por ejemplo, en la práctica, en los procesos laborales en donde un juez le ordena, por ejemplo, le ordena al mismo Estado, por ejemplo, que haga efectivo un pago de prestaciones laborales, contra esa sentencia ya no hay una disposición que solicitar. Sin embargo, en las actuaciones administrativas, ellos todavía en la administración pública todavía lleva un proceso administrativo interno, ¿verdad? Porque no es un particular que decida pagar de una vez. Sino que es como es el Estado, se lleva además un procedimiento administrativo para que proceda el pago por cuestiones de finanzas públicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por la disponibilidad presupuestaria que pueda tener la institución pública, pero en realidad, una vez que el juez emite una sentencia, ¿verdad? Ya contra eso ya no se debería de solicitar una autorización. Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la administración pública, ellos adicional llevan un proceso porque
el dinero no es del funcionario o empleado público, sino que ellos tienen que hacer sus procedimientos administrativos para la realización y hacer efectivo el pago. Entonces, aquí tenemos esa parte de la ley en donde establece que esa fuerza ejecutoria de la sentencia es por excelencia y la otorga la ley. Entonces, al estar firme la sentencia y ser ejecutoriada, quiere decir que se le tiene que dar cumplimiento, es susceptible de producir 3 fuerzas según la doctrina. La doctrina entendemos que es lo que nos dicen los libros, los estudiosos del derecho. Dice que tiene fuerza probatoria, cosa juzgada, y fuerza ejecutoria. La fuerza probatoria es la que se deriva del carácter auténtico de la sentencia, como el documento público, por ser emitido por la persona competente, por lo que es capaz de dar fe pública, por lo que se demostró dentro del proceso. La cosa juzgada es cuando un tribunal declara que un juicio ha quedado definitivamente resuelto, impidiendo de esa manera que se pueda interponer nuevamente una demanda o un recurso sobre el mismo caso. Entonces, entendemos que la cosa juzgada se da cuando converjan los mismos elementos, las personas, digamos, el motivo, los hechos, la temporalidad. Entonces, aquí se considera cosa juzgada. En la misma ley, ustedes se van a ir dando cuenta que dependiendo del proceso, hay procesos que no tienen esa validez de cosa juzgada. Por ejemplo, el delito de negación de asistencia económica. El que está obligado a dar los alimentos no puede decir que porque una vez ya fue sentenciado a la privación de libertad, cárcel, por incumplimiento del pago de la pensión alimenticia, ya no lo pueden volver a demandar porque eso es cosa juzgada, como ya lo juzgaron una vez. Entonces, este tipo de delito de negación de asistencia económica es el delito que pueden configurarse por las mismas partes a la misma persona diferentes momentos, ¿verdad? Porque por el incumplimiento de las cuotas. Entonces, si por ejemplo el que está obligado a dar los alimentos se pone al día con ciertos meses, pero todavía sigue estando en mora de los meses que van siguiendo, también se hace un nuevo proceso y se vuelve a solicitar por la vía penal el incumplimiento de la negación de asistencia económica y entonces es un juicio que la persona puede estar teniendo uno tras otro. Ese es el único que pues no tiene cosa juzgada. No se considera como cosa juzgada. La fuerza ejecutoria es la facultad que corresponde a la parte que ha obtenido sentencia favorable de hacerla ejecutar judicialmente cuando el vencido no cumple de modo voluntario. Entonces sabemos que una sentencia definitivamente tiene esa fuerza coercitiva, punible para el cumplimiento forzoso. ¿Cómo se clasifica la sentencia por su contenido? Como lo dice la ley del organismo judicial, por medio de resoluciones o providencias puramente interlocutorias o los decretos, que son resoluciones de puro trámite o de simple sustanciación en el proceso. Su objeto es el impulso procesal. Mediante estas, el juez accede o no a las peticiones de las partes, resolviendo el contenido según el estado del proceso. El juez tiene la facultad de rectificar de oficio o a solicitud de parte por imperfección, debido a que las enmiendas que realiza no alteran la naturaleza del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el juez en la vía jurisdiccional realiza enmiendas al procedimiento, son errores que posiblemente él cometió y que él las hace bajo su responsabilidad, en donde él automáticamente se corrige, ¿verdad? Y él se da cuenta del error. Ahora bien, pueden existir errores del juez que él no lo percibió, que no lo vio, pero que la contraparte sí. Entonces se solicita que se rectifique, ¿sí? O que se enmiende el proceso. Entonces, generalmente son muy difíciles, pero sí pasan, obviamente, en procesos en donde el juez, él mismo
se da cuenta que cometió un error, digamos, que es subsanable en una resolución y él mismo solicita su enmienda al procedimiento, él mismo rectifica, digamos, hace la enmienda al procedimiento y en algunas veces también la contraparte detecta que el juez no vio el error y entonces se lo hace saber el juez y el juez de oficio o a petición de parte hace la enmienda del procedimiento o la rectificación, por ejemplo. Por ejemplo, ¿en qué casos? Por ejemplo, emitió una sentencia y, por ejemplo, puso el nombre de Ana del Rosario Molina, por ejemplo, pero por error el juez puso el nombre de Ana Rosario Molina, entonces le faltó el del. Entonces, si él se da cuenta, hace su enmienda, ¿verdad? Y hace una ampliación del auto, de la resolución o de la sentencia, y entonces aclara que se enmienda o se amplía en el sentido que el nombre correcto de, por ejemplo, del actor es, y ya pone el nombre correcto, ¿verdad? Y que tuvo un error. Entonces, sí sucede, ¿verdad? Es decir, yo en la práctica sí he visto que el juez de oficio las emite o también que la contraparte a solicitud de parte se la solicita al juez y el juez la emite. Entonces, la ley también contempla cómo pueden rectificarse las resoluciones, providencias, decretos o sentencias, ¿verdad? O inclusive resoluciones de puro trámite. Muy bien. También las resoluciones o providencias puramente interlocutorias o autos legalmente son aquellas que resuelven los asuntos incidentales surgidos con ocasión del proceso. Normalmente este tipo de resoluciones se refieren al proceso y no sobre el derecho, es decir, dirimen controversias que surgen con motivo de lo principal. Entonces, estas se clasifican en simples y definitivas. Las simples no atacan el asunto principal ni interrumpen el proceso. Por ejemplo, en el ejemplo que les di de una sentencia en donde el juez cometió el error del nombre del actor o, por ejemplo, del actor o de la contraparte, digamos, el acusado, aquí es el nombre, no es el asunto principal, porque aquí puede ser, por ejemplo, si fue una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces aquí no hay problema. O las definitivas, que son las que atacan el derecho y tienen fuerza definitiva, ya que concluyen con el proceso en caso de aclarar con lugar. Entonces esto es que aquí van a atacar el derecho si se omitió algo, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de sentencia que existen, digamos, la ley nos establece la ley del organismo judicial, nos indica la forma en que se emiten las sentencias, quienes tienen la facultad para emitir sentencias, que fue la fundamentación que nosotros encontramos en la Constitución Política de la República, que es el organismo judicial, el único organismo que tiene esa facultad de emitir sentencias y que sean con esa fuerza coercitiva. Entonces, esto lo van a encontrar ustedes en el artículo 203 de la Constitución Política de la República, que establece la independencia del organismo judicial y la potestad de juzgar. Dice: la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Aquí, en esta parte, la Constitución Política de la República le está dando esa facultad por imperio de la ley de que las sentencias tienen esa fuerza coercitiva de cumplimiento forzoso. Dice: los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Entonces, por ejemplo, creo la semana pasada estábamos viendo el tema de los medios de prueba, en el tema de los testigos, cuando el juez manda a llamar a un testigo y le establece de que su presencia la está requiriendo el juez, no es optativo, ¿sí? No es opcional. Su cumplimiento es obligatorio. Entonces, si la persona no se presenta, el juez tiene esa facultad de recurrir, en este caso, a la Policía Nacional Civil, para que
su cumplimiento de esa resolución se dé. Los magistrados y los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. Quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérsele las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Entonces, aquí la Constitución le otorga esa facultad exclusiva a la ley al organismo judicial y le otorga las garantías de la independencia funcional, independencia económica y la no remoción de los magistrados y jueces de primera instancia, salvo en los casos que la ley específica lo establezca o de selección personal. Entonces, pueden ustedes dar lectura al artículo 203 de la Constitución Política de la República, en donde se regula a partir de ese artículo la Corte Suprema de Justicia, artículo 214, las Cortes de Apelaciones y otros tribunales, artículo 217. Entonces, pueden darle lectura del artículo 203 al artículo 222, que es el que la Constitución regula todo lo relacionado a quienes integran el organismo judicial, ¿verdad? Entonces, es así como se emiten las sentencias, tienen esa fuerza coercitiva de cumplimiento forzoso y sobre todo que se encuentra regulado en la legislación y amparado por la doctrina. No sé si hay alguien más que tenga, digamos, si hay alguien que tenga alguna duda o algún comentario adicional antes de terminar el curso. Solamente una duda, maestra. Sí. Si digamos un error en la sentencia emitida puede dar paso a una, no sé, anulación de la misma, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, por supuesto que hay sentencias que tienen errores, digámoslo así, que es un error para la parte que le conviene, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, si estas sentencias no cumplen con lo que dice la ley, con lo que dice la ley del organismo judicial, para eso existen los recursos, que es el tema que vamos a ver la siguiente semana. Entonces, por ejemplo, si la parte que le conviene se da cuenta que el juez valoró mal una prueba o no fundamentó o no tomó en cuenta algún medio probatorio que sí está dentro del proceso, para eso existen los recursos o los medios de impugnación. Los medios de impugnación es esa facultad que tienen las partes de recurrir, digamos, a alguien más que verifique lo que el juez está diciendo. Entonces, ya tenemos nosotros los recursos, que pueden ser, por ejemplo, que se llaman recursos de alzada, porque lo conocen, digamos, las cámaras, y entonces aquí revisan las actuaciones del juez. Y si una de las partes considera que sí tiene esa facultad, digamos, y que sí está en error y está evidenciando un error, entonces pueden, la finalidad de los recursos es confirmar, modificar o rechazar, digamos, se confirma, revoca o modifica. Esas son las facultades de un recurso. Entonces, por supuesto que los jueces no son infalibles, ¿verdad? Sin embargo, ellos tienen mucho cuidado para el momento de emitir sus sentencias y que vayan como bien fundamentadas, porque con el tema de la carrera judicial ellos pasan inspecciones y tienen como esas como auditorías en donde el análisis de cuántas sentencias condenatorias, absolutorias y cuántos recursos fueron dados con lugar o no. Entonces, actualmente los jueces son muy delicados al momento de emitir sentencia, ¿verdad? Pero por lo mismo, la ley le da esa facultad a las partes de poder utilizar los medios de impugnación, que son los que vamos a ver nosotros la otra semana. Entonces, muchas gracias.
Sí, sí pasa. Muy bien, gracias, licenciado. Importante porque, es decir, la ley es una cosa, ¿verdad? Pero ya en la práctica, por eso es muy importante cuando los abogados reciben las sentencias, ¿verdad? Las notificaciones de las sentencias, las revisan exhaustivamente y ver cuál es el error que pueden encontrar y si se puede invocar algún tipo de recurso, ¿verdad? El que proceda. Muy bien. Bueno, entonces, habiendo concluido el tema del día de hoy, doy por finalizada la clase. Les agradezco mucho su atención. Que tengan feliz fin de semana. Gracias, doctora.